presentación. Me gustaría presentar primero a nuestro ponente, que es Rafa Nuño, ¿no? Que es un ingeniero en sistemas egresado del ITESO, fundador y CEO de Procen. Es un arquitecto de soluciones de Microsoft y ha venido evolucionando en conjunto con la marca, ¿no? A lo largo de casi ya, no sé si lo deba de decir, Rafa, pero son 3 décadas ya. Pero pues empezó como a los 3, 4 años, ¿no, Rafa? Entonces, algo así, José. Está acreditado y certificado por Microsoft como trainer certificado, System Engineer, DBA y especialista en producto, entre muchas otras cosas más. Y con su amplio conocimiento nos viene a aportar su experiencia, su conocimiento en no sé cuántos proyectos de diferente índole enfocados a temas, insisto, de soluciones de Microsoft, además de que él ha asistido y ha dado clases tanto en Univa como en Tech Milenio. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos con esta ponencia. Rafa, bienvenido, buenos días. José Carlos, muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo a todos en la audiencia, muchas gracias por el tiempo y el espacio, es un placer tenerlos por aquí con nosotros. Sí, ciertamente, y gracias por la presentación, José. Pues corría el año de 1992 y por ahí empecé con estos menesteres, pero en realidad la parte de sistemas data de 1988. O sea que si les puedo platicar la historia de la computación, con todo gusto. Y sí, Bill Gates era un chavo. Comenzaba apenas. Así es. Muy bien. Pues adelante, yo creo que podemos comenzar para no quitar tanto tiempo y para poder empezar y tener el tiempo especial. Por favor, todos aquellos que tengan dudas, es importante decirles que las vayan poniendo en el chat y al final hacemos un espacio para sus dudas y las vayamos disipando conforme terminemos la presentación. Por favor, sería bueno que se queden. Al final de la sesión tendremos una sesión de preguntas tipo Kahoot y el que quede ganador se llevaría ahí un premio por parte de nosotros, por parte de Rafa, para hacer un assessment y revisar gratis el tema de su base de datos. ¿Esto es así, va, Rafa? Es correcto. El premio final es gratuito, abusados con todos los datos. Y yo creo que es pertinente comenzar con nuestro patrocinador. Adelante, gracias. 15 años construyendo el futuro con innovación, calidad y confianza. En Zenitza somos líderes en soluciones tecnológicas para tu negocio. Conoce nuestros servicios: Cyber Cloud, Cyber Security, Cyber Infrastructure, Cyber Software, Cyber Support y Cyber Financial. Con CyberCloud optimizamos tus procesos y garantizamos la disponibilidad de tus sistemas. Protege tu información con Cybersecurity. Implementamos las medidas más avanzadas para evitar ataques. Un poco. Adelante. Gracias, Rafa. Bienvenidos a Zenitza. 15 años construyendo más avanzadas para evitar ataques. Cyber Infrastructure te ofrece una base sólida para maximizar el rendimiento de tu negocio. Con Cyber Software desarrollamos soluciones personalizadas permitiéndote ser más competitivo. Nuestro Cyber Support te acompaña siempre para mantener tus operaciones en funcionamiento. Cyber Financial te brinda financiamiento para acceder a nuestras soluciones tecnológicas ajustado a tus necesidades. Para más información visita nuestras redes sociales. Adelante. Todos, cámaras y micrófonos tuyas. Gracias, Rafa. Adelante. Excelente, perfecto. Bien, la agenda del día de hoy está en la pantalla. Tenemos mucho que platicar con ustedes, sobre todo los puntos iniciales son pues establecer la importancia del por qué estamos aquí, justificar el por qué es importante hablar de las bases de datos. Pasaremos con los temas de rendimiento y optimización, integridad de los datos y seguridad. Pondremos por aquí las bases y las claves para que todo aquel que tenga
un sistema entienda que mantenimiento, actualizaciones y monitoreo es importante. Pasaríamos a los beneficios de poder disfrutar de una buena salud en las bases de datos, casos prácticos y ejemplos y una demostración con la cual nosotros pondremos sobre la mesa una forma de mantener esa salud de las bases de datos. Comenzamos entonces con la importancia. Miren, no sé si recuerden, no hace mucho tuvimos por ahí todo un espasmo. CrowdStrike por ahí fue alguien muy señalado y nadie podía comprar boletos, aerolíneas congeladas, todo el mundo realmente pues detenido, no podía haber intercambio de transacciones para poder continuar con el día a día. Esto nos lleva a que la importancia de una buena base de datos es crucial, porque todo sistema humano, digo, hay que especificarlo, al final tiene que almacenar la información, tiene que hacer el storage de los datos, guardarlos y poderlos recuperar rápidamente para poder seguir haciendo esas transacciones en puntos de línea, puntos de venta. Inclusive si tú te estás registrando en un hospital, en un hotel, necesitan hacer algo llamado el check-in, pues es fundamental que pueda hacer un check-in rápido. Ya no digo que tú vayas a una tienda de conveniencia, algún súper, alguna de estas grandes cadenas en las que precisamente ya se hace el pago automático. Imagínate que de repente estás a la mitad de tu pago y el sistema de repente por ahí no responde. Bueno, pues entonces la importancia es porque la tenemos literalmente una base de datos como si fuera el Pepe Grillo de nuestra conciencia, guardando todo el eco de lo que estemos trabajando. Eso sí, como definición, es importante entender que hoy día tenemos varios tipos de bases de datos. Vamos a señalar nada más los cruciales, los importantes. Uno es bases de datos relacionales. Estas son las tradicionales que hemos escuchado desde el pasado. Por allí el señor Spock, de una serie de televisión y de unas películas de Star Trek, nos definió en mucho tiempo atrás al famoso DBase, y ahí empezó la historia de cómo poder relacionar una tabla con otra tabla, y por eso le llaman base de datos relacionales. Entonces, desde entonces ya se estaba platicando de cómo guardar esa información y correlacionar una entidad con otra, como puede ser, por ejemplo, que un cliente pueda tener múltiples facturas. Entonces tienes una tabla de clientes y una tabla de facturas y necesitas que a un cliente le puedas asignar múltiples folios de facturas. Hay otro tipo de bases de datos, las de no relacionales. Podemos ubicarlas en esos dos grandes rubros, las relacionales y las no relacionales. Las no relacionales ya vienen a ser estrategias en las cuales pues estás acumulando una gran cantidad de información proveniente de sistemas muy diversos, como pueden ser inclusive un depósito de documentos, y que ahora el mecanismo para poderlos localizar es etiquetarlos, taguearlos, o inclusive utilizar otros lenguajes diferentes para poder preguntarles, inclusive hasta de manera natural. Si podemos inclusive meternos en la modernidad, bueno, pues yo creo que todo aquel que haya utilizado hoy día a Meta AI, a ChatGPT, Copilot, DeepSeek, todos ellos, podemos verlos como una gran base de datos. Es una gran base de datos tanto de conocimientos como de inferencias, y eso pues no sabemos cómo se almacena detrás de ello, pero créanme, no se guarda al estilo relacional. Entonces hay dos grandes tipos, los relacionales y los no relacionales. Si tú estás usando un sistema llamados tradicionalmente ERPs, CRMs, si estamos hablando de plataformas de comercio electrónico, por ejemplo, sistemas de nómina, todo aquello que tradicionalmente en las empresas lo requerimos para la funcionalidad clásica de una corporación, de una institución, de una organización, ellos casi siempre estaríamos hablando de un ERP y un CRM, que es el tercer punto del slide que tengo ahorita en pantalla. Entonces, dos tipos de bases de datos, las relacionales, las no relacionales. Sistemas y plataformas que comúnmente se apoyan a estas bases de datos, ERPs, CRMs, comercio electrónico, sitios web,
sistemas de nóminas, de contabilidad, y todo eso casi estoy seguro que han trabajado o actualmente trabajan en sus sistemas con algo parecido. Entonces, con este marco de referencia, pues la importancia es tal cual muy relevante. Así que vamos por algunos datos, algunos números. Miren, ¿por qué estamos aquí? Para conocer los factores clave, lo que a través de nuestra experiencia en estas décadas de estar apoyando a instituciones, organizaciones y empresas para poder sacarlos de problemas, situaciones en las que el performance, el desempeño no es adecuado en estos sistemas ERPs y demás, son la justificación. Les vamos a poner ahora sí que en la mesa lo que hay que cuidar, estos factores clave. Para empezar, de ellos, estos son los primeros: el rendimiento y la optimización. La velocidad en el tiempo de respuesta está asociado a qué tan rápido puede localizar la información, puede utilizar internamente muchas estructuras llamadas índices y demás, pero ese rendimiento y optimización normalmente es olvidado, tal cual. Nos hemos topado con plataformas en las cuales dicen, ok, ahí está la base de datos, alguien llegó, la montó, la configuró, y ya como oráculo le preguntamos lo que querramos, ya sea a través de soluciones como por ejemplo inteligencia de negocios, ya estamos hablando de herramientas como ClickView, Tableau y de Microsoft Power BI, o que tengas tú un sistema como los ERPs con su propio sistema de reporteo y se conectan. Entonces, al olvidar que existe una base de datos por allí, no la estamos monitoreando, y ahí está en letras negritas. Uno de los factores importantes clave es monitorear. Entonces, si ya pueden sacar ahí el lápiz, es monitoreo. Tu inversión entonces tiene que ser sobre instrumentos y herramientas que te estén vigilando constantemente si el tiempo de respuesta de tu base de datos es el adecuado. Y con ello, el monitoreo va a ir de la mano de la constante optimización y mantenimiento, o sea, aplicar planes de remediación, planes para poder estar preventivamente dándole ese mantenimiento, y esto es muy parecido a lo que nosotros hoy en día podemos darnos en cuestión de salud. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes visitaron a su dentista? ¿Monitorean diariamente su salud bucal? ¿O reaccionan hasta que tengan una dolencia en alguna de las muelas o en alguna de sus partes bucales? Entonces, esta analogía la pongo igual como una base de datos. Nosotros somos inclusive sujetos de estar monitoreando nuestra salud, y para ello tenemos indicadores, tenemos diagnósticos, tenemos herramientas como radiografías, análisis de laboratorio, y todos esos son herramientas de monitoreo. Pues también en estos sistemas de base de datos hay que hacernos de los diagnósticos, de las herramientas y de todos esos indicadores que me van a decir si todavía el rendimiento es el adecuado para tu sistema. Todos aquellos que olvidaron hacer este monitoreo tuvieron consecuencias. Por ejemplo, veamos algunos datos. El impacto inicial es impacto financiero. Sí. Todas las aerolíneas que no pudieron vender un boleto, imagínense una hora de no poder transaccionar, pues tuvieron pérdidas de sus ingresos, y aquí hay algunos datos que, de acuerdo con algunos estudios que están disponibles en el mercado, las pérdidas pueden ser de $300,000 a $400,000 por cada hora de inactividad. Costos de recuperación. ¿Cuánto tienes que invertir para poder regresar a la operación normal? Y normalmente regresan a la operación normal y consideran que es normal, pero no vuelven a medir si regresaron al mismo desempeño que originalmente tenían cuando les instalaron recién su base de datos. Consecuencias: impacto en la reputación.
pérdida de confianza, se erosiona la marca, y ustedes saben que hoy en día en el marketing digital y en el marketing global, en un escenario tan competido, la reputación es lo menos que debes de poner en riesgo. Multas, sanciones, temas fiscales, financieros, regulaciones que al no cumplir o al no tener un sistema que garantice que a la hora de interactuar con tu organización, con tu institución, pues tendrás proveedores y clientes que seguramente con su legislación dirán, oye, aquí va una sanción. Entonces, no se arriesguen a este tipo de impactos. Normalmente el financiero, el legal, es el que tiene más consecuencias. Veo que hay algunas dudas, algunos comentarios por ahí que empiezan a surgir. Mis compañeros están atentos por ahí en el chat y las están recopilando para que lleguemos a la zona de las preguntas y respuestas. Quiero yo agilizar un poquito más la conversación para luego llegar a ese espacio de dudas y contestarlas puntualmente. Muy bien, entonces, factores. Llevamos uno, el monitoreo. Otro factor o factores clave, la integridad de los datos. No solamente vigilar nos va a resolver, también garantizar que nuestra información es precisa y consistente, es repetible, que puedes confiar en los sistemas, que hoy verificas una consulta que te da un reporte, un número, una cifra y que la puedes repetir la próxima semana y que ahí está resguardada correctamente. También, pues normalmente cuando nosotros, por ejemplo, también disponemos de dispositivos como un celular, un automóvil, pues llega un momento en que se pueden descomponer, o sea, hay corrupción, hay daño en una base de datos. Es igual, también las bases de datos son susceptibles por el uso constante de algún tipo de daño o corrupción. Esperemos que sea daño por uso, pero si es otro tipo de daño, esto es bien importante también señalarlo. El tema de la ciberseguridad. Tercer factor. Llevamos monitoreo, llevamos garantizar integridad de los datos, ahora tienes que garantizar la seguridad de los datos. Hoy en día, las bases de datos son el objetivo número uno de los cibercriminales. Digo, y en México nos acaba de ocurrir algo así. Pareciera que hackearon un celular de alguien importante aquí en México. Pues un celular es una base de datos también. Un correo electrónico es una base de datos. Por lo tanto, todos los mecanismos, como por ejemplo, autentificación multifactor, que tengas que dar una contraseña y luego verificar en algún otro lado, es crucial. Por lo tanto, monitorear no solamente es para vigilar la integridad y garantizar que los datos son consistentes, sino también para no permitir que un delincuente, alguien que desea perjudicar a tu institución, a tu organización, tenga éxito. Veamos algunos números. ¿Cómo nos fue o cómo nos ha ido en años pasados? Pues miren, aquí hay unos ataques cibernéticos categorizados en bases de datos específicamente. Por ahí son años del 2022, 2023, pero totalmente válidos porque como fue antes, es hoy, nada más hay que extrapolarlo. Por ahí 8.4 billones de dólares fue el daño mundial causado por ciberataques a bases de datos. Costo medio de filtraciones por andar propagando información y que este tipo de información sea vista por personas no autorizadas, 4.45 millones de dólares. En Estados Unidos, 53.35 de sus ciudadanos fueron víctimas de ciberataques y en el Reino Unido 39%, que son países que tienen muy vigilado, muy monitoreado este tipo de incidentes y te pueden dar estas cifras. Rusia habla de 3.5 millones y en el Reino Unido mayor densidad de víctimas de delitos cibernéticos a través de utilizar sistemas de internet. Entonces, bueno, y si digo ransomware, yo sé que tan solo en este mes, en este febrero que pasó, enero, tienen un contacto, alguien que estaba ahorita tratando de rehacerse de un ataque de ransomware. Cuidado, este sigue siendo uno de los delitos, uno de los ataques más fuertes.
y las bases de datos son las primeras que quedan secuestradas. Y aquel que les diga, yo puedo ayudarte, te lo va a cobrar muy caro, tiene que desbaratar lo que hizo ese virus, y ahí hay algo que se llama mecanismo, algoritmo de encriptación. Es como cuando yo de joven decía, ¿cómo fofo defe dafa? O sea, es alguna forma de que tus datos sean revueltos y guardados de una manera que no cualquiera sepa desdoblarlos correctamente y entenderlos. No se arriesguen, tampoco vayan a pagar por el rescate de su información. Hay que tener las siguientes prácticas. O sea, ¿cómo logramos estos factores? Vamos a la carnita de la hamburguesa. Mantenimiento, actualizaciones y monitoreo. Son las tres cosas que deben colocar en el plan prioritario de tu departamento de sistemas. Si no cuentas con un área de sistemas formal, entonces tus proveedores, todo aquel, se le llaman servicios administrados, todo aquel servicio en donde un tercero te esté apoyando con la facultad de llevar todas tus plataformas de sistemas, debe tener presente que el mantenimiento de tus bases de datos, mantener los parches de seguridad y las actualizaciones al día por parte de los fabricantes y el monitoreo constante es clave para que puedas reaccionar en caso de una contingencia y ser preventivo antes de que te suceda algo. Entonces, monitorea. Para monitorear, y de hecho el demo está orientado a eso, ¿cómo monitoreamos? ¿Y qué creen? No es necesario grandes inversiones. Lo que ya cuentas con tus mismas plataformas de bases de datos, yo voy a hablar del caso de Microsoft, ya tiene herramientas para hacerlo. Regularmente desconocemos todo ello, así que el conocimiento, el estudio, la certificación, el que tengas personal que constantemente se esté entrenando en todas tus bases de datos, en estas plataformas, es parte de la protección y es parte también de los factores clave. No importa la marca, ahí pongo algunos nombres: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgres, MongoDB, DB2, Progress, Postgres, Firebase, todos ellos son nombres que regularmente están detrás de ERPs, CRMs y demás. Si alguno de esos nombres cayó por ahí en sus oídos y dices, creo que el de sistemas ha dicho que tiene esas plataformas, pues apóyenlo, ayúdenlo, que se certifiquen ellas y que tenga capacitación. Otro dato importante, SQL Server de Microsoft, que es a donde voy a llevar la demo, actualmente tiene le llaman en inglés market share, una participación del mercado del 27.28 para el 2024, y para el 2025 luce que va a seguir siendo una de las plataformas preponderantes. Y si les digo que ya tu inversión de SQL Server viene incorporada con herramientas de monitoreo, entonces quiere decir que es gratis. Voy a mencionar algunas otras que se pueden también adquirir, pero mi foco es que ustedes optimicen también el costo de su inversión en temas de licenciamiento. ¿Por qué? ¿Qué beneficios les van a traer a ustedes si procuran mantener sus bases de datos saludables? Número 1, eficiencia y velocidad operacional. Un sistema que responda instantáneamente siempre deja un excelente sabor de boca. 2, la toma de decisiones en tu empresa siempre va a ir a la alza, porque el tener la información íntegra y rápidamente puede ser la diferencia, inclusive para instituciones en donde tardarse una hora puede haber sido llegar tarde. 3, satisfacción del cliente. Nosotros siempre, en el rol de cliente, agradecemos que el servicio sea instantáneo. Inclusive por aquí, Guadalajara, están invitados todos los de otros países que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por aquí inclusive
un restaurante de carnes en su jugo que se jacta de tener el récord Guinness porque mal te estás sentando y te están sirviendo el plato en la mesa, listo, calientito para poderlo paladear. Entonces, la satisfacción del cliente viene a ser ahora uno de los factores también o beneficios más importantes para mantenerse vigentes en el mercado. Por último, y no el menos importante, costos. Esto es siempre orientado en las empresas a los negocios. Están orientadas a hacer ganancias. ¿Cómo? Maximizando las ventas y controlando o disminuyendo los costos. Mientras que tu sistema de base de datos esté saludable y no esté incurriendo en ransomware, en fallas, en cosas que nos atoren nuestras plataformas, no estás perdiendo, al contrario, estás optimizando costo-beneficio. Este es el panorama, jóvenes. Y reitero, los factores clave es monitorear, garantizar la integridad de la seguridad de los datos y la seguridad de tu información. Consecuencias. ¿Qué pasa si yo no pongo en práctica estos factores clave? Problemas comunes. ¿Les ha ocurrido? No hay sistema. Imagínense que están tratando de salir de aduanas, bajando, descendiendo de un avión, y que porque no hay sistema no han puesto las valijas en el carril de salida o que te estés haciendo esperar, ¿no? O que el sistema está lento. ¿Qué tal las filas en los bancos cuando de repente te dicen, un momentito, el sistema no nos responde, o se fue el sistema y se congeló, y el cajero automático te preguntas, ¿se pasmó? ¿Y mi dinero? Lo peor sería, ¿y dónde están mis datos? ¿Qué pasó con mi información? Hoy entré mi factura en el e-commerce donde compro todos los días y que me entregan en la puerta. De repente dice, ah caray, su paquete fue entregado. Y de repente, oye, pero nunca tocaron a mi puerta, no tengo el producto y que quieres reclamar, entrarás a un ciclo de reclamaciones. Tiempo, dinero, esfuerzo. Por lo tanto, necesitas invertir en herramientas de muestreo y análisis. Número 1. Herramientas como, por ejemplo, hay marcas específicas en el mercado. Quest es una de ellas. Idera es otra. Hay que comprarlas, hay que pagar el licenciamiento y te están dando gráficos en tiempo real inclusive de cómo están tus sistemas de bases de datos. Pero no solamente es tener la información, los gráficos, es estudiar las muestras y diagnosticar los síntomas. Equivale a que ustedes vayan con un especialista. Digo, vamos a seguir con el caso del dentista. Traes una dolencia, traes un tema en las encías. ¿Qué es lo primero que te solicita? Ve por una radiografía, ve por un estudio de laboratorio, vamos a ver si tienes una infección, y entonces todos esos muestreos y análisis los tiene que estudiar el especialista para, en base a esos muestreos, diagnosticar los síntomas y entender qué está ocurriendo. 3. Si lo podemos ver como pasos, paso 1, tus análisis. Paso 2, que se los traigas al especialista y te los interprete. 3, el especialista debe elaborar la receta, el informe de remediaciones, prescribirte lo que te va a curar. 4, hacerlo. Ir a la farmacia, conseguir el tratamiento para corregir, reconfigurar, equipar, migrar lo que se tenga que hacer. Entonces, siendo prácticos, son los 4 pasos a seguir. Paso número 1, herramientas de análisis. Paso número 2, estudiar las muestras. Paso número 3, el especialista te prescribe la solución. Y paso 4,
tú mismo puedes ir a conseguir, corregir, reconfigurar las remediaciones o seguir consiguiendo apoyo de un especialista. Estas son las 4 actividades clave para cumplir con un correcto mantenimiento, actualizaciones y monitoreo. En conclusión, y con esto pues vamos a pasar a la demo y a las preguntas y respuestas. No olvides a tu base de datos. No instales tus sistemas y los dejes funcionando día y noche sin haberles dado una revisada para ver cómo están en su rendimiento y optimización. Si todavía te están cumpliendo la integridad de los datos o si hay alguna alarma que diga bandera roja, aquí hay un problema. No permitas que roben tu información, tus bases de datos. Tienes que ponerle un nivel de seguridad suficiente y protección a tus bases de datos. Recuerda, 3 actividades de cómo lograrlo: mantenimiento, actualizaciones, parches de seguridad y monitoreo constante. Esto para que logres los beneficios de unas bases de datos saludables con los 4 pasos que te acabo yo de proponer. Número 1, herramientas de análisis. Muestrea. 2, estudia las muestras. Llévalas con un especialista que te las interprete. 3, que te prescriba la receta y que te dé el plan de remediaciones. Y 4, aplica las remediaciones, ejecuta el plan de correcciones. Este es el plan que les traigo yo el día de hoy en base a la experiencia, que créanme, suena sencillo. O sea, esto que les acabo de mencionar es nuestro día a día como expertos en bases de datos, como DBAs. Estamos certificados precisamente por parte de Microsoft. DBA significa Database Administrator, y a través de las décadas podemos consolidar la receta secreta con esos 4 pasos. Quiero yo entonces pasar a la parte de la demo de cómo nosotros haríamos para aquel que se gane el premio. Al final tenemos por ahí cerca a Natalia, que nos ayudará con esa encuesta, pero primero quiero hacer el demo para que vean el cómo le hacemos, cómo nosotros tenemos ya un producto específico con el cual nosotros los podemos apoyar para diagnosticar, monitorear y crear precisamente el plan de remediaciones. Paso entonces en mi pantalla a un equipo específico, le llamo yo el servidor policía. En este lugar tengo yo una base de datos de la marca Microsoft SQL Server. Esta base de datos pues la vamos ahorita a poner a trabajar y les voy a mostrar cómo nosotros muestreamos con herramientas que vienen en el mismo SQL Server. O sea, de todo esto que les voy a mostrar, no le vas a invertir un solo peso, nada más es que utilices lo que ya viene a bordo. Claro, es complicado si no conocemos cómo hacerlo y cuáles son las herramientas, pero yo voy a mostrar aquí cómo nosotros ya lo tenemos estandarizado. Paso número 1, necesitamos entonces las herramientas. Por aquí hay un elemento que ya lo hemos sistematizado, se llama un script. Ya acabo de ejecutar el muestreo. Háganme cuenta que yo ya estoy llevando la radiografía, estoy en este momento ejecutando la ecosonografía, el estudio de laboratorio, estoy inicializando la recolección de los datos de cómo se está comportando un servidor objetivo. O sea, este mismo servidor lo estoy tomando como objetivo. Claro, lo que estoy mostrando pues es una gran cantidad de programación y de herramientas que ya vienen dentro del mismo SQL. Para los que les gusta la parte técnica, pues son nombres como por ejemplo SQL Diag, PSS Diag y otros Diags. Ya está, listo, dice, pues tenemos todos los radares, estamos vigilando, esa línea verde dice, ya estoy vigilando
a tu servidor para que lo que le ocurra lo voy a fotografiar, me lo voy a llevar en una muestra específica. Ok, pues vamos a generar actividad. Esta es una herramienta propia del producto de Microsoft, se llama el Management Studio. Ahorita lo que nos interesa es que voy a darle aquí el botón de ejecutar, que sería el equivalente a que tenga yo a 1000 personas en este momento. Por ahí se ve 1000 iteraciones, un numerito. Y en este momento está trabajando. Empezó a cargarle la mano a una base de datos que por aquí tenemos, se llama AdventureWorks. Es la que tenemos de ejemplo. Quiero yo ver cómo se está comportando. Claro, para los que estamos en sistemas, tenemos siempre una herramienta rápida que es como el estetoscopio para saber, oye, ¿cómo nos está yendo? Se nos está cayendo el servidor. Cuando escuchan al de sistemas que dice, se va a caer el server. No es que se vaya al suelo, simplemente se derrumba porque no pueda o tenga una crisis en ese momento, una concurrencia de tantas personas queriendo utilizar esa base de datos simultáneamente. Vean ahorita, este equipo pues está trabajando, ahí va al 46, al 47, 54%. Y la memoria de este servidor, de este equipo, pues ahí va subiendo y llegó hasta ese nivel de uso. Vamos a dejar que esté ahorita trabajando un rato para que podamos recabar esa información. Información que la recabamos por acá en una carpetita, esta aquí que se llama Output. Y aquí la tenemos. Va creciendo. Está recabando más y más archivos de estos. Ahorita por dogma de fe vamos a dejarlo que ahí está cayendo las muestras. Les estoy presentando la ecosonografía, los rayos X, el estudio de laboratorio, la biometría hemática, todo eso está cayendo aquí precisamente en una muestra representativa de lo que está ocurriendo en el sistema. En el momento en que nosotros digamos, oye, corte hasta aquí para poder estar muestreando, voy a pasar precisamente a estudiar la muestra. Estudiarla implica agarrar todos estos archivos y subirlos al sistema. Sí, el dogma de fe, hay cosas que del plano, no, inclusive yo hoy en día, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, no es mi área, pero estoy sorprendido cómo ahora le pregunto a estas plataformas y yo me quedo, ¿cómo le haces? O sea, por dogma de fe te creo que lo que me estás dando como respuesta pues deba ser verdadera, ¿no? Nosotros como especialistas de este lado también damos ese efecto. Me ocurre también como cuando llevo mi auto al servicio, ¿no? Con el especialista, al taller autorizado, se los dejo y cuando me lo entreguen, ya quedó al 100%, usted pague. Es dogma de fe, es decir, bueno, pues tengo que creer que ustedes saben lo que hacen. Sí, nosotros sabemos lo que hacemos. Notamos que allá al fondo terminó la carga, ha terminado precisamente esa cantidad de usuarios que estaban ahorita recargándose, ya terminó el día de hoy. Entonces, córtale, mi chavo, voy a terminar este muestreo. Regresando a mi herramienta de diagnóstico, deteniéndola, ahí está, y dice que está entonces procesando, vaciando, poniéndote en un sobre, subiéndolo a tu cuenta de internet del núcleo de estudios, perdón, para no decir marcas, y que ya puedes consultar tus estudios en cuanto termine este proceso. ¿Listo? Ya terminó. Ahora necesito llevarme esa carpetita que les acabo de mostrar, una que se llama Output, a otra herramienta. Este es un experto. Esta es una plataforma gratuita que nosotros hemos estado utilizando. No es la única, pero es para este ejemplo y este día. La manera en la cual yo digo, a ver, pues pásaselo al experto. Y el experto lo que va a hacer es, ya está ahorita configurada ahí esa ruta para hacerlo más rápido. Le digo sí. Empiézamela a leer. Perdón.
en este momento está leyendo todo lo que tienen estas muestras, y estas muestras las empieza a interpretar, ya las está digiriendo, ya está creando toda una serie de indicadores, de métricos, data, información del performance de tu base de datos. Esa barrita verde que ustedes ven que está procesando, fueron minutos lo que acabo yo de muestrar por aquí, pero créanme, son millones de registros los que acaba de recabar. Y de esos millones de información, está estudiándolo, está aplicando las mejores prácticas que consultores como su servidor han estado aportando a esa herramienta a través de la plataforma hoy día libre que es GNU, GitHub. Sí, son proyectos que luego agarramos de herramientas de orden abierto, vamos a llamar de código abierto. Y pues yo tengo copyright por ahí, he estado aportando cosas de lo que nuestra experiencia nos trae aquí en el conocimiento, nuestras certificaciones, los proyectos que hemos estado atendiendo, clientes pues, realmente grandes a nivel nacional. Uno de los más importantes pues hace automóviles, es de Japón y está por allá en Aguascalientes, así que pues imagínense las experiencias que hemos logrado en estos rubros y con respecto a sistemas que están estresados cotidianamente con mucha transacción, mucha información, muchos usuarios atrás de ellos. Ya va a terminar de hacer el procesamiento por ahí, creo que son 185,000 líneas por ahí producidas y ha concluido. Entonces yo ya puedo venir aquí y mostrar ya tus diagnósticos, tu radiografía. Por aquí tenemos ya un reporteador, ya me está indicando y dices, ay, ¿qué crees? Pues de lo que vemos, pues parece ser que tu max memory está en tal nivel, tienes que considerar hacer un cambio, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar el tabaco, tienes que dejar el alcohol, que el muestreo tal vez tenga que ser un poquito más agresivo. ¿Qué crees? Encontramos un query que qué bárbaro, te está ahorcando, o sea, sin duda tienes que dejar las hamburguesas, por favor, ya no comas diario hamburguesa, cámbialo por ensalada. Análisis del disco, ¿qué crees? Tus discos pues están lentos, creo que tus piernas necesitas ejercitarlas y cambiarlas por unas biónicas, aquel personaje del pasado, para que corra más rápido tu sistema, o sea, tu disco duro está lento. Tienes cuellos de botella, bottleneck análisis. Parece ser que tus bases de datos en el servidor pues está atorando en temas del disco en un 13%, el disco también al 8%, pues está atoradón. Por aquí estos dos que dicen port y consumer, caray, son temas del procesador. Y si yo voy un poquito más allá con estudios, voy a poner uno más grande de un cliente real, pues también tenemos estas herramientas de Power BI conectadas a este tipo de muestreo que acabamos de ejecutar, y notarán ustedes que podemos inclusive encontrar consumo de recursos en esta gráfica muy específico. Aquí vemos que, caray, las lecturas se nos fueron para arriba y al darle un clic interactivamente, Power BI nos resalta dónde estuvieron los picos que tenemos que analizar o inclusive detectar cuáles son las instrucciones culpables de que nuestro desempeño, nuestro performance no esté al 100%. Aquí nos pone pues que por aquí el número 1, aquí está el culpable, uno de los mayores culpables, read, write, duración, pero el CPU más costoso por aquí está el número 1. Le doy un clic y abajo está el culpable. Y este señor ya te lo podemos poner sobre la mesa y decir, tenemos que arreglar tu problema de riñones, tu problema del páncreas, tu problema del hígado, y el tratamiento cuál va a ser. Y entonces vendrá un plan de remediación, un documento que nosotros entregamos con remediaciones de corto, mediano y largo plazo. Y claro,
Cada circunstancia, cada escenario es diferente, pero todos pueden ser prescritos con una secuencia de esta misma manera. Con esto hemos dado a brocha gorda una solución que no cuesta más allá de lo que ya invirtieron en sus plataformas de RP y CRMs, que se basan en bases de datos saludables. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les pareció? Esto es precisamente la información que tenemos el día de hoy para ustedes. Llega el momento de las preguntas y respuestas, entonces. Gracias, Rafa. Compañeros. La verdad, muy interesante. Bueno, ya nosotros ya lo habíamos visto, es bastante, pues se puede ver bastante bien a grosso modo cómo trabaja. Evidentemente, pues entre más grandes sean las bases y entre más información tenga, pues se tardará un poco más esta herramienta del SQL Performance, o este famoso policía que le llamas tú, que es donde nos dice pues, todas los posibles errores o malas configuraciones o cosas que tengamos ahí mal, ¿no? Creo que Natalia por ahí debe de tener ya algunas preguntas, pero a ver si alcanzamos por ahí a tenerlas, Nat. Claro que sí, tenemos una pregunta de Ramón Mendoza. Él dice, ¿qué herramientas de monitoreo de base de datos? Me gustaría que, Ramón, si estás por ahí, nos pudieras dar un contexto acerca de esta pregunta para que podamos responderla mejor. Mientras tanto, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo sé que mi base de datos no está funcionando correctamente? Los síntomas. Para empezar, es importante tener una línea de base, y para esto no hay otra más que vigilar y monitorear. Si no monitoreas y no vigilas, no te vas a dar cuenta cuando hay un cambio. Y esto es lo normal. Por ejemplo, un automóvil. Cuando lo sacas de agencia nuevecito, lo corres y sabes que te da 200, 220 por hora. A 5 años lo quieres elevar a esa aceleración y de repente dices, oye, llego a 150, 160 y hace un ruido, vibra, se arrana, empieza a tirar aceite. O sea, todos esos síntomas son los que debes tomar en cuenta y registrarlos diligentemente. Por lo menos tener un rastreo de síntomas en una bitácora y que el área de sistemas la esté recabando con ese tipo de, pues vamos a llamar registros posibles, hasta en un Excel, si tú quieres, puedes llevar, oye, ¿cuál es el desempeño que lleva? ¿No? Pues que ahora el reporte del jefe, el reporte de las ventas semanales, corrió y duró 15 minutos en ejecutarse. La siguiente semana ya tardó 20. La siguiente, no, pues ya tardó 30 minutos. Eso es lo que empieza a dar una tendencia. Importante, la tendencia en los síntomas es lo que te va indicando por dónde está empezando a fallar la base de datos. Y comúnmente falla con algo que se llama índices. Todo buen libro tiene un índice para ir rápidamente a la página que tú quieres leer de inmediato. Los índices también son estructuras de una base de datos que se empiezan a fragmentar, se empiezan a hacer una baraja, a descomponer. Hay que reorganizarlos, recalcularlos, porque una base de datos como un libro, le insertas páginas, le arrancas páginas, o sea, la estás trabajando, es un libro dinámico, entonces el índice cambia y hay que ajustarlo, volverlo a recalcular, y recalcular se llama reindexar. ¿Más dudas, más preguntas? Aquí muchas gracias. Pregunta Felipe, ¿qué tan intrusivo es o si solamente es a método de observancia? Le puede llegar a cargar hasta un 15%, 20% en nuestra experiencia en relación al desempeño, a la velocidad, al performance. Porque el muestreo se tiene que hacer en el servidor dentro de él. Algo que no es conocido por muchos, pero todos los productos, por lo menos de Microsoft, siempre están emitiendo esos KPIs, esos indicadores, esos métricos de performance. Cacharlos, guardarlos con una herramienta como la que acabo de mostrar es nada más el performance requerido.
estarlos cachando, capturando, pero todas las plataformas Microsoft siempre están enviando esos indicadores, pero como no se capturan en logs, en bitácoras y demás, pues se pierden. Algunas sí se recaban en archivos, como por ejemplo cosas que se llaman visor de sucesos o el log de tu base de datos, pero hay que irlas a leer y leerlas para luego hacer el diagnóstico. Como te digo, es read-only, solo lectura, no es intrusivo, pero sí puede que necesitemos poner un disco de estado sólido ahí en tu equipo, en tu servidor de base de datos, para no pegarle a los discos de tu base de datos y que esto se reduzca a un porcentaje mínimo el poder escribir esa información. Y digo aquí rapidísimo antes de irnos a las preguntas y al resultado final, el premio. El premio, exacto. ¿Las consultas desde Excel afectarían el desempeño de la base de datos? Sí, es uno de los elementos más costosos porque Excel no está orientado a tener una interacción con la base de datos de una manera compartida. Excel dice, yo me quiero conectar a tu base de datos y la quiere acaparar. Es como de repente que estás tú en la sobremesa, estás platicando todo el mundo y sale la persona, el Excel, que quiere hablar de sus chistes, que quiere decir yo, y quiere que todo el mundo lo escuche. Sí, herramientas como Excel, Power BI, ClickView, Tableau, cuando tú la ejecutas y corres un reporte como el que acabo de mostrar ahorita, todo el mundo se va a dar cuenta. Por eso es importante que un experto los acompañe para la correcta instrumentación de estas herramientas, de cuándo debes sacar los reportes, cuándo es apropiado o inclusive si necesitas una estrategia más amplia con algo llamado Data Warehouse.